la historia criminal de Estados Unidos, pocos nombres han dejado una huella tan oscura y perturbadora como el de Carl Panzram, un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia, el odio y un profundo desprecio hacia la humanidad. Pero lo más aterrador de su historia no son solo los crímenes que cometió, sino la frialdad y la falta de remordimiento con la que los relató. Durante su tiempo en prisión, Panzram escribió una autobiografía detallando su vida y sus crímenes. En esas páginas, dejó claro que no solo odiaba a la sociedad, odiaba a cada ser humano que existiera. Mi único deseo es desvivir al mayor número de personas posible, escribió. A lo largo de su vida, Panzram afirmó haber cometido más de 20 desvivimientos, cientos de robos, incendios provocados y violaciones. Pero lo más impactante de su historia no es solo la magnitud de sus crímenes, sino la motivación detrás de ellos. Carl Panzram no mataba por necesidad, lo hacía por puro odio. La historia de Carl Panzram es un recordatorio de cómo el abandono, el abuso y la falta de empatía pueden moldear una vida hacia el odio y la destrucción. ¿Nació Panzram siendo un monstruo? ¿O fue la sociedad la que lo convirtió en uno? Esa es la pregunta que exploraremos en este video. ¿Qué eventos lo llevaron a convertirse en uno de los criminales más peligrosos de la historia? Descubrámoslo juntos. La historia de Carl Panzram comenzó el 28 de junio de 1891 en una granja rural en Minnesota. Nacido en una familia de inmigrantes alemanes, fue el sexto de 7 hijos. Desde pequeño, Carl experimentó un entorno duro y violento que lo moldearía para convertirse en uno de los hombres más peligrosos de la historia. Cuando Carl tenía solo 7 años, su padre abandonó a la familia, dejando a su madre sola para criar a sus hijos en condiciones extremadamente difíciles. La pobreza, el trabajo forzado y la disciplina estricta se convirtieron en parte de su día a día. Sin embargo, la violencia no solo venía del entorno familiar, sino también de la comunidad. A una edad temprana, Carl comenzó a mostrar comportamientos problemáticos. Robaba comida y objetos de las tiendas locales, y su actitud desafiante lo llevó a tener problemas constantes con las autoridades. A los 11 años, fue enviado al Reformatorio Estatal de Minnesota, un lugar que marcaría su vida para siempre. El Reformatorio Estatal de Minnesota no era un lugar de rehabilitación, era un infierno. Los castigos físicos y los abusos eran comunes. Carl Panzram fue sometido a brutales golpizas y humillaciones constantes. Este ambiente hostil solo alimentó su odio hacia la humanidad. El reformatorio no lo reformó, lo rompió aún más. Lo que Carl Panzram experimentó allí no hizo más que cimentar su desprecio por la sociedad y su deseo de venganza. A los 13 años, Carl logró escapar del reformatorio, pero la libertad no trajo alivio. Vagó por el país, robando para sobrevivir y continuando su espiral de delincuencia. Sin hogar ni familia, Panzram fue arrestado y encarcelado múltiples veces en diferentes ciudades. Durante esos años de encierro y castigo, Carl Panzram comenzó a desarrollar una filosofía de odio hacia la humanidad. En sus propias palabras, «He sido tratado como un animal, así que decidí comportarme como uno». La infancia de Carl Panzram estuvo marcada por el abandono, el abuso y la violencia. Las instituciones que debían reformarlo solo profundizaron su resentimiento hacia la sociedad. ¿Podría haber tenido otro destino si su infancia hubiera sido diferente? Esa es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Tras escapar del reformatorio, Carl Panzram emprendió un camino sin retorno. Sin hogar, sin familia y sin un propósito claro, comenzó a vivir como un vagabundo, sobreviviendo a base de robos
y engaños. Pero lo que comenzó como pequeños delitos pronto se convertiría en una serie de crímenes mucho más graves. Entre 1906 y 1915, Panzram fue arrestado y encarcelado en varias ocasiones por delitos menores, como robos y vandalismo. Pero cada vez que era capturado, su odio hacia la sociedad crecía aún más. Las prisiones no lo reformaban, solo lo endurecían. Para Panzram, cada arresto era una confirmación de que el mundo estaba en su contra. Las prisiones de la época eran brutales y los castigos solo reforzaron su creencia de que la humanidad merecía sufrir. En 1920, Karl Panzram cometió uno de sus crímenes más audaces. Robó un yate en Nueva York llamado Aquista, pero no lo usó solo para navegar. Lo convirtió en una herramienta para cometer asesinatos. Según sus propias confesiones, Panzram utilizó el yate para atraer marineros y hombres jóvenes. Los drogaba, los violaba y luego los desvivía, arrojando sus cuerpos al mar. Nunca mostró remordimiento por estos actos. Para él, sus víctimas eran simplemente parte de su venganza contra la humanidad. Después de abandonar el yate, Panzram viajó a África, donde sus crímenes continuaron. En 1921, afirmó haber desvivido a 6 personas en un campamento de trabajo en Angola. Según sus propias palabras, también desvivió a un grupo de trabajadores disparándoles por la espalda, simplemente porque podía. A su regreso a Estados Unidos, Panzram continuó su ola de crímenes. Robaba y quemaba iglesias, desvivía a cualquier persona que se interpusiera en su camino y cometía actos de violencia sin razón aparente. Se convirtió en un maestro del engaño, usando diferentes nombres y documentos falsos para evitar ser capturado. A medida que su lista de crímenes crecía, también lo hacía su desprecio por la humanidad. Karl Panzram no solo era un ladrón y asesino, se había convertido en un monstruo impulsado por el odio. Pero aún estaba lejos de ser detenido. A medida que pasaban los años, Karl Panzram se hundía más en la oscuridad. Ya no se trataba solo de robar y sobrevivir. Ahora buscaba venganza. Su odio hacia la humanidad lo llevó a cometer actos cada vez más atroces, hasta convertirse en un desvividor en serie despiadado. Uno de los crímenes más impactantes de Panzram ocurrió en 1922, cuando secuestró y desvivió a un niño de 12 años llamado Alexander Chavaran. Lo atrajo con la promesa de un trabajo, lo llevó a un bosque, lo violó y lo estranguló hasta la muerte. Fue uno de los pocos crímenes que Panzram admitió haber lamentado, pero no por compasión, sino porque consideraba que el niño había sido demasiado confiado. Panzram también encontró placer en provocar incendios. Quemó iglesias, graneros y hogares, causando destrucción por el simple placer de ver a la gente sufrir. Para él, cada incendio era una venganza simbólica contra una sociedad que lo había rechazado desde su infancia. Su odio lo llevó incluso fuera de Estados Unidos. En 1923 viajó a América Latina, donde continuó su ola de crímenes. Desvivió a varios hombres en Panamá y Brasil y robó todo lo que pudo. Pero la ley siempre estaba cerca, y Panzram sabía que su tiempo se estaba agotando. Finalmente, en 1928, Karl Panzram fue arrestado por un robo menor. Pero esta vez, su verdadera identidad fue descubierta. Lo que la policía no sabía era que tenían frente a ellos a uno de los asesinos más peligrosos del país. Durante su tiempo en prisión, Panzram entabló una inusual amistad con un guardia llamado Henry Lesser. Fue Lesser quien le dio papel y lápiz para que escribiera sus memorias. Lo que Panzram escribió en esas páginas
sería uno de los testimonios más perturbadores jamás documentados. Panzram confesó sus crímenes con una frialdad espeluznante. Relató detalles de sus desvivimientos, violaciones y robos, y expresó su desprecio por la humanidad. «Odio a la raza humana y no tengo intención de ocultarlo», escribió. En 1929, Karl Panzram fue juzgado y sentenciado a muerte por el desvivimiento de un guardia de prisión. Durante su juicio, se mostró desafiante y provocador, rechazando cualquier intento de clemencia. El 5 de septiembre de 1930, Karl Panzram fue ejecutado en la horca. Sus últimas palabras fueron una muestra final de su desprecio por la humanidad. «Apresúrate, bastardo. Podría matar a una docena de hombres mientras tú estás perdiendo el tiempo». El caso de Karl Panzram sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia criminal. Sus memorias se han convertido en un documento de estudio para criminólogos y psicólogos, quienes buscan entender cómo una vida marcada por el abuso y el odio puede dar lugar a un monstruo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la oscura historia de Karl Panzram. Si te ha interesado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias impactantes de la criminología mundial. Nos vemos en el próximo video.